Y dentro de todas las cosas que están ocurriendo, el Señor siempre, siempre tiene una palabra para su pueblo. Y Dios no tiene, ¿verdad?, casualidades, sino tengo mi Biblia, me la voy a poner aquí porque va y se me cae por acá. Pues el pastor siempre dice, espera, vamos a hacer como dice el pastor. ¿Cuántos tienen la espada? La espada, amén, amén. Hay aquí algunos guerreros que hoy están desarmados, pero vamos a pasarlo, vamos a darle un break, No, yo sé que la tienen por ahí en los iPads. Mire, pues damos gracias a Dios, porque en todo podemos ver la gracia de Dios. Hay un verso que al pastor, a mi esposo, le gusta mucho, que dice, es Nahum 1:7, Jehová es bueno. Y eso es una constante, eso no cambia. Y dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y esa es nuestra palabra y nuestra oración para nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Mire, y alrededor del mundo, porque vamos a hablar de todas las cosas, ¿verdad? Pero el tema que el Señor me permitió compartir con unos hermanos en Puerto Rico, pasando un tiempo muy difícil también dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando me dice antier, Jimmy, prepárate porque yo creo que esto se está complicando y te va a tocar a ti. Pues Dios tiene propósito. El tema es avanzando ante las adversidades. Trabajando, ¿cómo vamos a avanzar ante las adversidades? Trabajando con nuestras actitudes. ¿Okay? Mi actitud ante la adversidad. Y eso ha estado permeando desde que empezó este servicio de adoración a Dios hasta el tiempo de la ofrenda que Freddy hablaba en su jocosidad, pero todo ha sido un hilo que yo digo, Señor, pues si es que ya esto está todo hablado, todo administrado, todo hoy. Pues vamos a hablar avanzando ante las adversidades, trabajando con nuestras actitudes. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú has permitido que un pueblo agradecido, que un pueblo que conoce tu palabra y confía en ella, que un pueblo que persevera en la fe en esta mañana se congregue para honrarte, para adorarte, para darte gloria y honor. Y no solamente aquí en este lugar, en Stuart, Señor, sino en toda la faz de la tierra. Gente te adora, te exalta en este día que se separa para estar en tu presencia. Y sabemos que tú, Señor, estás ministrando y ministrarás a los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Y oramos para que esta palabra, tu Espíritu Santo, la vivifique, Señor, y la haga cada día más pertinente y más real. Y nosotros, Señor, la hagamos, Señor, por obra en nuestra vida para honrarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Filipenses 4, del 6 al 7. Y esta palabra la escogí de una traducción que se llama del Nuevo Mundo. Y lee de la siguiente manera. No es esa que está ahí, pero mire cómo dice esta. No se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios, aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere que se lo confesemos. Háganle saber a Dios sus peticiones, que hicimos ahorita. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano pueda entender, protegerá, guardará sus corazones, sus mentes, sus pensamientos, su estado de ánimo. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Me encantó esa versión. Avanzando ante las adversidades, ya estamos de entrada mirando que aquí se nos dice, mira, cuando todo se ponga oscuro, cuando todas las puertas se cierren, cuando haya cosas que no entendamos, más bien, mediante oraciones, ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus preocupaciones, sus inquietudes, sus ansiedades. Y la paz de Dios, que está más allá por encima de lo que ningún ser humano en esta tierra puede entender, esa paz sobrenatural, divina, va a guardar tu mente y tu corazón por medio de Cristo Jesús. No hay de otra, por medio de Cristo Jesús. Pero vamos a unir esa palabra a 1 de Pedro 5:10 para ver qué vamos a hacer con las adversidades, cómo las vamos a trabajar, qué pasa, por qué suceden en nuestra vida. 1 de Pedro 5:10 al 11. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de gracia que ya te llamó. ¿Para qué? Para una gloria eterna que no va a tener fin en la persona de Jesucristo, porque ya somos salvos en Él. Y cuando perseveramos en Él tenemos eso ya eterno, esa promesa está. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Estas crisis nos parecen eternas, pero la palabra dice, van a padecer un poco de tiempo. Para el Señor, poco de tiempo. Ahora, ¿cuál es el fin y el propósito de que tengamos que padecer o que vamos a padecer un poco de tiempo? Él mismo, el Dios que te llamó a la gloria eterna de Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, te pare derechito, sin titubear, sin irte para el lado, sin tambalearte, sin perder el balance ni el norte de tu vida. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos invita en esta mañana. ¿Cómo vamos a trabajar con lo que nos pasa por dentro, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con nuestras preguntas, con nuestros sentimientos, cuando vivimos momentos de adversidad? Mire, la adversidad, ahí lo dice, duele. Porque si padeces un poco de tiempo es que estás sufriendo algo, es que está doliéndote algo. Es como cuando te pillas la uñita del pie con la esquina de la puerta, ¿verdad? Y entonces te diste ahí. Pero entonces saliste de la puerta de la entrada, pero vas a la cocina y te das con la puerta del gabinete, pero en la misma uñita que ya te diste, que siempre por alguna razón te das en el mismo sitio. Eso duele, ¿verdad? Pues cuando pasamos adversidades, eso duele. Pero el Dios de toda gracia sabe que estamos padeciendo y Él tiene propósito, aunque no lo entendamos, como lo leímos en Filipenses. Mire, no es un secreto que todas las malas noticias que nosotros estamos oyendo constantemente a nuestro alrededor y de todas las situaciones y dificultades que están ocurriendo alrededor del mundo, por las guerras, todavía no se acabó Ucrania, el estrecho de Hormuz, Irán, eso vuelve, hay paz, no hay paz, hoy mañana filman, el otro día borran y vuelven a filmar 2 semanas después. Eso trae inquietud. Estos terremotos, muerte, dolor, gente que tú dices, Dios mío, qué sufrimiento. Pero también en Nigeria, ayer salió en las noticias, un grupo de creyentes, hermanos tuyos en la fe y mío, están siendo asesinados por ISIS por la causa del evangelio, no por un desastre natural, no por una guerra que el hombre inventó, por decir yo voy a seguir a Cristo y yo voy a seguir viviendo por la fe en este libro, en lo que dice esta promesa. Los están matando, hermano, los están ahí al frente de todo el mundo. Eso está pasando, eso es un genocidio que las noticias no hablan mucho de eso. No lo dicen, pero está ocurriendo día tras día. Un diagnóstico de cáncer que salga en un familiar, de tu familia, un conocido, un compañero de trabajo que tú amas. Estamos saturados. Los despidos del trabajo. El otro día hablaba con una amiga en Puerto Rico y me decía, Mercy, la mamá con cáncer, me dice, después de 28 años me despidieron del trabajo con un buen sueldo que ahora necesitas cuidar a su mamá. Es bien difícil, no encuentro un part-time, no estoy cuidando a mi mamá, no tengo despidos, ¿verdad?, de los trabajos, problemas familiares, donde ya el amor por ti lo perdí, me voy, arréglatelas como pueda, pero yo quédate ahí con los muchachos que yo me voy. Problemas familiares, problemas con los hijos, un accidente en el carro que tú tenías y ya te quedaste a pie con que voy a trabajar y aquí que para todo hay distancias largas. Y usted, Dios mío, ahora el carro se dañó, no tengo cómo ir a buscar el sustento de la familia. A la misma vez se te daña el aire, la secadora, la estufa en la casa y tú, ay, bendito sea Dios, Señor, si yo creía que estaba saliendo de esta longaniza de tanto pago, ahora tengo que ir al crédito otra vez. Aquí parece que a algunos se les dañó esta semana porque veo, bueno, nosotros estamos con el aire. Así, no se dañó, pero ya se iba a dañar, estaba escrachado. Bueno, esa es palabra boricua, escrachado. Así que, mire, unas situaciones que tenemos de día en día. Empezamos por las más grandes, los desastres naturales, las cosas pero las del día a día.
oye, también nos cargan, nos angustian, también padecemos porque hay situaciones que no tenemos el control. Y cuando el ser humano y las personas pierden el control de cosas que ellos entienden que pueden y deben controlar, ahí aparece mi amiga ansiedad. Y ahí es que yo tenía muchos clientitos allá en Puerto Rico, en la clínica. Ay, doctora, que no puedo. Mire, yo tenía un señor que por 2 años, era una ansiedad tan crónica, yo no sé si los conté una vez, que el hombre era un catedrático, era de la Universidad de Calley, daba clases, tenía programa en la radio. Dejó todo porque la ansiedad con un problema familiar de un hijo lo encerró en la casa, no podía trabajar. El hombre comenzó con una temblequera en su quijada. El hombre no podía hacer nada, estaba todo el día sentado en un reclinable en Carolina. Mi oficina estaba en Bayamón. Todas esas citas que estuvimos por 2 años, la esposa lo traía y lo traía. Y entonces las terapias, y yo le dije, ¿usted sabe qué? ¿Usted tiene alguna creencia en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues mire, vamos a trabajar esto usando la palabra y las promesas de Dios. Usted haga lo que usted quiera porque yo he ido a tanto médico, tanto psiquiatra. No quiero medicamentos de psiquiatra y nadie puede quitarme esto. Yo no soy el que yo era hace 2 años. Y después vamos a trabajar esto con la palabra. Y empezamos el proceso de terapia usando la terapia, la psicología, pero con la palabra de Dios. Esa fue la área que yo trabajé en la tesis. ¿Y qué pasó? Que este hombre, después de 2 años, cuando antes trataba de salir de la casa, se montaba en el carro y al momento que se montaba y se veía que estaba en la calle, le daba un ataque de pánico, le daba un ataque de ansiedad, que el hombre apagaba el carro, salía corriendo, se metía a su reclinable y no salía en todo el día. Las últimas veces, por lo menos las últimas 4 citas, el hombre vino de Carolina a Bayamón, más o menos como quizás 50, 55 minutos de viaje, casi 1 hora, guiando solo. Y en Puerto Rico, con el tráfico que hay, que se parece al de Miami, ¿verdad? O se parece por allá a los que están por allá en Honduras, que saben dónde, pues a eso. Mire, y el Señor le libró de la ansiedad. El Señor lo sanó. El Señor obró. Porque todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, hermanos, tienen la capacidad de alterar nuestro sistema nervioso, de alterar nuestras emociones. Y aunque seamos creyentes, maduros, tengamos a Dios en el corazón, no somos exentos de experimentar esas ansiedades, esos ataques de ansiedad, una depresión, la situación que sea, o un dolor de cabeza, o un ataque al corazón, o un problema en las rodillas, porque estamos ¿en qué? Aquí, en este cuerpo. Y esto es producto del pecado, las enfermedades y todo lo que vino. Mire, ya Dios nos hizo perfectos, pero todo se dañó gracias a Eva y Adán, para que los hombres no se... A Eva y Adán, para que los hombres no me vayan a tirar piedra, ¿verdad? Así que, pero ¿sabe qué? ¿Qué alternativa tenemos ante cualquier adversidad en nuestra vida? Una de dos. O nos rendimos o tomamos aliento y seguimos. Y cuando yo miraba todas las imágenes esta semana y lo que mandó el pastor Ricky, que de hecho la Fundación Alcance se unió, ¿verdad? Pero a través de Iglesia Responde, la Fundación, la Junta en Puerto Rico aprobó unas ayudas y a través de la Iglesia Responde están siendo canalizadas a través de nuestro hermano Tomás y están también unidos, estamos unidos a lo que el esfuerzo de la Iglesia está haciendo allá en Venezuela. Cuando el pastor Ricky enviaba esas tomas y veíamos a Tomás y uno de sus amigos, pero primero vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. En las noticias, la gente, Dios mío, ayúdalos, Dios mío. Yo oí tanto clamor a Dios en las noticias y en las imágenes, donde la gente cuando está en horas de dolor, cuando está en momento difícil, siempre hay una expresión de Dios, ayúdame. Hay algo más allá. Y el que tiene control de todo es el que puede hacer algo. Así que de ese nos tenemos que agarrar. Y dice que nosotros no vamos a poder cambiar cosas, gente. Nosotros no vamos a poder cambiar muchas cosas en la vida. Pero escuché bien, y esto lo tomé del doctor Charles Swindoll. Esto lo dijo él. No podemos cambiar nuestro pasado. Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado. Lo que usted vivió, ya lo vivió. No podemos cambiar el hecho de que la gente actúe
de una determinada manera. Hay gente que te amó, hay gente que te dejó, hay gente que te odió, hay gente que te envidió, hay gente que te tiene celo, hay gente que te ama, que te quiere, pero usted no puede cambiar la manera en que la gente actúa o hace las cosas. No podemos cambiar lo inevitable. Un desastre natural, un huracán, me acuerdo también de María, nosotros no podemos cambiar eso. Son cosas inevitables que dentro del sistema del mundo en que vivimos ocurren. No podemos cambiar los fuegos de los Everglades. Hay cosas que van a pasar. La única cosa que podemos hacer es jugar con una cuerda que nosotros tenemos en nuestra mano. Una cuerda bien finita y bien delicada, que usted y yo la manejamos a nuestro favor o a nuestro desfavor. Esa cuerda es nuestra actitud ante la adversidad. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Cómo yo voy a pensar alrededor de esta situación que me está doliendo, que me está afectando, que estoy sufriendo, que está pasando y que no puedo explicar y no la puedo evitar y no la puedo entender en mi mente cognitiva con la capacidad que Dios me da para pensar y analizar cosas, pero hasta ahí yo no puedo llegar? Porque hay cosas que el elemento humano, por más brillante e inteligente que seamos, no lo vamos a poder explicar ni lo vamos a poder entender, porque ahí el ser humano tiene que reconocer, tengo que mirar para arriba y decirle, Dios, aunque no lo entiendo y no sé cómo explicarlo, pero yo sé que tú eres Dios y estás por encima de todo, eres soberano y tienes el control y lo sigues teniendo, como decía nuestro hermano Eduardo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Fe. ¿En qué? En el Evangelio de Jesús, en las promesas de Dios, en la palabra que nos transformó, porque es una palabra que es viva, que es eficaz, que tiene un propósito ya hablado por Dios para que cuando tú y yo la escuchemos, haga algo en nuestro corazón y hagamos nosotros, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, hagamos el clic. Pero nosotros tenemos que hacer algo, gente. Dios dio la palabra, pero el clic lo tenemos que hacer nosotros. Y ahí es que vamos a entrar con la actitud. Ok, ¿y qué es la actitud? Pues mire, hay una anécdota, se la voy a decir, la taza rota. Mira lo que pasó, para que quizás me entiendan mejor. Esto ilustra cómo nosotros podemos enfrentar las malas noticias con serenidad y esperanza. Dice que había una joven, ¿verdad? Que en una mañana dice que recibió una llamada inesperada y le dijeron, mira, estás despedida. Perdió el trabajo después de muchos años. Ella vivía con su abuelo y dice que al colgar el teléfono, ella dijo, Dios mío, sin empleo, ¿qué voy a hacer ahora? Lo mismo, sola, ¿cómo me mantengo? ¿Con qué pago la luz, el agua, el teléfono, la casa, comida? Ella comenzó a llorar y seguía preocupada por el futuro, ¿qué va a hacer de mí? ¿Verdad? Entonces dice que el abuelo una mañana estaba con ella así en la cocina y entonces de momento ella va a preparar el café. Toma, abuelo, tu taza de café. Coge su taza, que era su taza favorita donde ella siempre tomaba su café. La taza se le cayó al suelo, se rompió en pedazos completita. Y frustrada ella dice, Dios mío, pero es que a mí no me puede pasar nada peor. Sigue todo mal, sigue saliendo todo mal. Ahora también la única taza favorita mía. Y el abuelo le dice, mija, pero tú sabes qué, yo te veo preocupada por esa taza, pero te voy a decir algo, no te debes de preocupar. Y ella dice, ¿cómo tú dices, abuelo? No, ¿tú sabes por qué? Porque esa taza quiere decir que ya rompió su propósito, ya cumplió su propósito mientras estuvo entera. Porque mientras ella estuvo entera, tú te tomabas el café en ella. Ahora se te hizo granito, pues quiere decir que la taza cumplió el propósito, se acabó. Ahora, otra taza nueva. Y eso a ella como que, fue como que una galletita así, o un vaso de agua fría, despierta. Dejó el llanto, dejó la preocupación, se sentó en su escritorio, se puso a hacer un resumen, envió el resumen, consiguió un trabajo que le dieron mejor sueldo, menos horas de trabajo, podía estar más tiempo con su familia y estuvo mucho mejor. Enseñanza. Las malas noticias son reales. Lo que está pasando en el mundo, el mundo convulso, terremotos, guerras, todo,
lo que está pasando, las malas noticias que te pueden haber llegado esta semana a ti o el mes pasado, o que no te han llegado, pero te van a llegar la semana que viene a lo mejor. Sí, porque estamos vivos. Mientras estemos vivos tenemos que seguir enfrentando situaciones de la vida. Así que nos puede pasar. Las malas noticias son reales y pueden doler, pero nuestra respuesta puede marcar la diferencia. Amén. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo vamos a enfrentar la situación. Si la vamos a enfrentar con fe, sabiduría y perseverancia, o si la vamos a enfrentar con ansiedad, temor y huyendo. Entonces ahí vamos a trabajar. ¿Sabes qué? ¿Qué es una actitud? Pues mire, la actitud es la manera frecuente con la que una persona tiende a responder a un evento, a una situación, a cualquier idea, ¿verdad?, que haya en el ambiente. Es esa tendencia o predisposición que tú aprendiste, que más o menos casi siempre te define a ti, que cuando ocurre algo, por ejemplo, si yo veo un lagartijo o lagartijo, como digan, en mi casa, cerquita de mis pies, yo voy a gritar y voy a correr como una desesperada, con un pequeñito así, ¿verdad? Pero si aquí estuviera Samuelito, él lo coge feliz. Y Valentina, los cogen felices y los ponen, y yo, ay Dios, porque hemos aprendido una respuesta que es parte de nuestra manera de actuar, actitudes de temor, de miedo, ante un pobre lagartijo. Pues esa es una actitud, ¿verdad? Es una manera en que, y ya yo se lo dije, así que si el domingo que viene llego, ustedes están por ahí y alguien ve un lagartijo, no le digas nada, a ver si vamos a ver cómo reacciona. No me van a decir nada para que cuando yo llegue cerca me vean a mí gritar y el correr para atrás. Porque ya ustedes van a tener idea de cómo yo voy a reaccionar cuando vea el lagartijo. De eso se tratan las actitudes. ¿Cómo tú reaccionas cuando viene un evento que tú no esperabas? Cuando viene un golpe, cuando viene una decepción, cuando viene una traición a tu vida, cuando viene una situación que tú no la puedes explicar, golpea a la puerta de tu corazón, de tu casa o de tu mente. ¿Cómo tú reaccionas? Pues mire, hay maneras y maneras de reaccionar. La semana pasada estuvimos trabajando con una situación y yo tenía un grupo frente a mí de 150 personas. Y una de las cosas que estábamos trabajando era esta. Y eran creyentes, era una iglesia. Y sus palabras eran: yo tengo mucho coraje. Y no me decían, pues Mercy, yo tengo mucho coraje, fíjate con todo lo que pasó. No lo decían así. Yo tengo un coraje por dentro. Y otros me decían, yo tengo una decepción, con una cara de tristeza. Yo me siento engañado. Yo me siento que me traicionaron. Y yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando estas cosas ocurren en la iglesia? Pues la iglesia se supone que no se funcione así. Esas eran las actitudes que la gente estaba sacando para afuera cuando estábamos trabajando en la situación y estábamos allí para ventilar y trabajar con esas emociones, con esos sentimientos que son reales, porque no eran inventados. Porque yo conozco y he estado allí muchas veces y conozco y sé lo que estaba pasando y no fue inventado. Es algo que pasó que es real. Ahora, ¿qué tú vas a decidir? ¿Te vas a quedar ahí en el pasado tirado en el piso, acostado? ¿Te vas a ir de la iglesia a decir, nunca voy a seguir al Señor? ¿Qué se hizo el Señor? ¿Qué te hizo Dios? El hombre te puede hacer 20 cosas, pero Dios lo que hizo fue amarnos. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, mis amados? Que las actitudes no te eligen a ti. Tú las eliges a ellas. Amén. Estamos oyendo, ¿verdad? Ok, yo quiero que ustedes entonces ahora piensen. Porque, hermanos, la palabra es para enseñarnos, para instruir, para corregir, a fin de que nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo, que crezcamos como el Maestro. Pues hágase su análisis. Yo estoy haciendo el mío y lo tengo que hacer. ¿Cuáles son las actitudes que afloran a ti cuando tu esposo te dice algo en un tono que a ti no te gusta? O cuando tu esposa te reclama
el poco tiempo que le estás dedicando en esta semana o la poca colaboración que tienes en cuidar, estudiar con los muchachos. Porque ahora no son los terremotos, ahora es el terremoto de la familia. De hecho, déjame decirle, hay unos estudios, y esto hace años que cuando estaba haciendo una investigación, decía que en Estados Unidos, bueno, yo estaba como estudiando 2000, 2005 por ahí, en ese tiempo, así que han pasado años, que el lugar más violento que había en América, refiriéndose a la nación americana, obviamente Puerto Rico va a ser una copia, era la familia, el hogar. No era en las calles, no era en Puerto Rico La Perla, Barrio Obrero, no era aquí Miami y todas esas áreas que Freddy debe conocer, no. Era el lugar más violento, donde más violencia había, era el hogar. Porque la violencia no es golpe físico nada más, es también golpe verbal, es daño psicológico. Tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer las cosas. Eso es violencia emocional, ¿verdad? Yo primero, no, lo mío es más importante que lo tuyo. Ustedes pueden esperar, yo primero, ¿verdad? Entonces, son actitudes, mis hermanos. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, pues mire, la Biblia siempre habla de una transformación y siempre habla de una nueva criatura y siempre habla que nosotros tenemos que seguir formándonos en el carácter de Cristo y que el evangelio es un estilo de vida. No es un cliché que venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, danzamos y después cuando salimos por ahí, salimos como una manada de animalitos a hacer lo que querramos. No. La misma vida que Cristo siembra en nosotros, hermano, se tiene que manifestar aquí adentro, afuera, en la escuela, en el teatro, si va, en donde estés, en el supermercado, en las clases, en el trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, sobre todo en el hogar, donde los que te conocen bien son los que están ahí adentro contigo, ¿verdad? Y donde conocen tus actitudes es ahí. Entonces, el Señor nos invita en esta mañana, mira, tenemos que aprender y tenemos que decidir ser determinados, intencionales, para que nosotros elijamos las actitudes que bendicen. Gálatas 5, esa cita no está, pero se las doy. Pueden ver las citas ahí, 5:22. Fruto del Espíritu. Esas son las actitudes. Templanza, fe, mansedumbre, amor, paciencia, misericordia, compasión. Esas son las maneras de nosotros actuar. Versus obras de la carne, gritería, discusiones, contienda, envidia, celos, malas palabras. ¿Entendemos? O sea, ¿cómo reaccionamos a? Pues esa es la actitud. Entonces, póngase usted aquí el traje de Mercy de cristiana y el traje de Mercy de carnal. Pues entonces yo tengo que decidir, Mercy, ¿vas a vestirte todos los días con el traje de cristiana para tener mansedumbre, templanza, paz, paciencia, tolerancia, soportar? Dios mío, no le digan al pastor que es a él, a Jimmy, pero no al pastor de ustedes, Ricky, a mi esposo. Esto es para que se rían. O me voy a poner la vestimenta de Mercy carnal, que entonces discusión, ira, contienda, grosería, ¿entiendes? Porque no me gusta cómo va, pues voy a actuar así. Hermano, el evangelio es un estilo de vida que me hace ir cambiando por dentro y por fuera, que me hace ir cambiando cómo reacciono, cómo trato al otro, porque la gente y el que me ve, aunque sea tu esposo, el más cercano a tu hijo y el de afuera, tiene que ver a Cristo en mí. Y eso es un trabajito de todos los días. Eso no es un trabajito de part-time. Eso es todos los días hasta que Cristo venga, hermanos. Tenemos que trabajar con nosotros mismos. Pero no estamos solos porque tenemos que la palabra, primeramente, que nos dice, que nos forma, que te dice cómo vas a reaccionar, cómo Dios espera que reaccionemos. Y el Espíritu
Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y que nos revela la verdad. Y nos dice, mira, por este camino, no cojas para la izquierda, coge para la derecha, que te conviene. Amén. Entonces, vamos a entender que hay buenas actitudes y malas actitudes. Y las actitudes, si son buenas y malas, quiere decir que unas van a producir buenos resultados porque son buenas, pero otras van a producir malos resultados porque son malas. Entonces, tenemos que escoger. Recuerda, tú las eliges, ellas no te eligen a ti. No podemos obviar el resultado en nuestra vida de nuestras propias actitudes. Lo que siembra, vas a cosechar. Nuestras acciones están ligadas a nuestras actitudes más de lo que nosotros pensamos y aunque querramos ignorarlo. Tú quieres, ay, pero es que yo no te hice eso por tal razón, ay, pero que tú todo lo coges tan a pecho. No, es que las actitudes tienen consecuencias y máxime en las relaciones interpersonales. O sea, tú no puedes ignorar que tu actitud puede dañar, puede herir, puede lastimar, puede desanimar a otro. Entonces a veces minimizamos nuestras acciones, nuestras actitudes, porque no queremos trabajar con ellas. Pero estamos dañando al hijo, a la esposa, al esposo, a la yerna, al jefe o al empleado o al vecino. Así que, hermano, esto, yo le digo, mire, la vida cristiana es bien chévere porque en Cristo hay gozo y paz, pero hay que trabajar para que Cristo se forme en nosotros. Si es un tallercito, bueno, el alfarero. Estamos todo el tiempo en esa rueca. Tú no te puedes bajar un ratito. Ay, no me voy a bajar de la rueca porque no quiero que me quiten esta actitud de que yo quiero siempre ganar. Pues te tienes que meter en la rueca porque no puedes siempre ganar. Tienes que aprender. Aquí hay un punto medio y que los otros también hay que validarlos y tienen razón y tienen participación. ¿Ok? Entonces, nuestras acciones, ya eso lo dije, no tiene que ver, mira, esto es bien importante, no tiene que ver con herencia o con el ambiente, la actitud con la que tú tienes la costumbre de actuar. Ay, es que yo me crié así. Ay, es que mi papá era así, mi mamá era así, que mi abuelo era así, que fulano era, mi bisabuela, levantan hasta el tatarabuelo. Mire, señor, no tiene que ver con herencia. No tiene que ver con lo que alguien te hizo. Ah, es que a mí me trataron mal en aquel trabajo. Ay, es que cuando yo era chiquito siempre me decían el negrito o la flaca. No es por lo que alguien te hizo. Tiene que ver con lo que yo decido hacer con esa actitud que asumí. Ah, porque a lo mejor la aprendí, porque a lo mejor me dijeron que me hicieron. Está bien, que eso es válido. Pero entonces, ¿te vas a quedar cargando con eso toda la vida que te limita? Que te estanca en tu crecimiento, que no te hace parecerte tanto a Cristo, porque Cristo te dice, mírenme a mí y sigan mi ejemplo, síganme. ¿Sabes? Yo soy el modelo, no es el otro. Muchos de nosotros tuvimos unos modelos malísimos en nuestra niñez, sean maestros, sean padres, sean abuelos, sean lo que sea. No eran los mejores, pero cuando venimos a Cristo, el Señor te dice, ey, espérate. No sigas mirando, ese no es el modelo. El modelo está aquí, soy yo. Es el Padre, el amor del Padre en Jesús. Que como sabía que tuviste un mal modelaje, envié a Cristo perfecto como hombre, sufrió, llevó todo dolor, todo quebranto, toda aflicción en la cruz para redimirnos y hacernos nuevos en Él. Y nos dio una identidad espiritual que nosotros tenemos que abrazar y que tenemos que validar, hermano. Y tenemos que actuar de acuerdo a esa identidad en Cristo. ¿Estamos? Entonces, con eso, así que no es la herencia, no es el ambiente, no es lo que me hicieron, es lo que yo decido hacer. Y cómo yo transformo esa experiencia, que quizás no fuera mejor, en una herramienta de superación y crecimiento para bien. Amén. Y eso sí es posible. Usted puede decidir, es como cuando usted tiene 2 vasos de agua, ¿verdad? Usted llena uno y quizás el otro lo deja a la mitad y saca el lleno y ve un vaso a medio llenar y puede decir, ese vaso está medio vacío, pero el otro puede decir, ese vaso está casi por llenarse, medio lleno. La perspectiva de cómo miramos las cosas.
¿Lo ves medio vacío? ¿Ves tu vida media vacía? ¿O la ves que se está llenando cada día más de la palabra, de la transformación del Espíritu de Dios que te va a hacer crecer en la medida en que Cristo es? Entonces, es cuestión de cómo nosotros manejamos la experiencia de Cristo en nuestra vida y de la palabra. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse es sacúdete con fuerza todo lo que te está estancando, todo lo que no te pertenece. Mira, vamos a ver, aprendan, sacúdete con fuerza toda actitud negativa. Amén. En el nombre del Señor, pues voy a trabajar con esto y me voy a arrancar, porque despojémonos. Te está diciendo, tú lo tienes que hacer. El Señor no te va a venir a arrancarte la mala actitud que tienes. Te dio el Espíritu Santo, te dio la palabra, tú sabes. Ahí están los frutos del Espíritu, deja que opere en ti, pero tú despójate. Hay cosas que tenemos que sacar nosotros de nuestra vida, a arrancarlas aunque te lleves el pellejo y te duela. Pero a veces, hermano, es más fácil decir, ay, yo estoy orando para que el Señor quite esto de mí. Ay, hermana, ahora porque es que yo tengo esa forma de contestar, que salgo como una escopeta y saco rápido de la baqueta y disparo. Ay, Señor, ayúdame. Hermana, ore para que yo no dispare tanto. Mire, hermana, no voy a orar nada. Coja usted la pistola esa, entiérrela y póngale el pie y písela y échele mucha de la tierra esa que mami usa para las plantas, porque eso nos toca a nosotros. Eso no le toca al Espíritu Santo. Eso no le toca a Dios. La palabra te lo dice. Ella es la que te instruye, la que te redarguye. Pues mi hija, mi hijo, hazlo ya. Y no sigamos, ¿verdad? Un pasito para adelante y 2 para atrás. Amén. Así que, bueno, esas son las actitudes que no nos dejan avanzar. Rapidito. Hermano, mira, entonces, ¿cuáles son las actitudes que hoy el Señor me ponía esta inquietud cuando preparé esta palabra? Que tenemos que asumir, mira, que desde hoy tengamos esto bien presente. Vamos a trabajar hacia esto. Vamos. Número 1, que nos van a ayudar para confrontar la adversidad con la que estamos trabajando todos los días. Diligencia. Proverbios 13:4, apúntelo por ahí, yo creo que va a salir por ahí. Diligencia, Proverbios 13:4. Pero, ¿qué es diligencia? Mire, y estas 4, son 5, se entrelazan unas con la otra. La persona, la mujer, el hombre diligente es que pone mucho interés, que pone mucho esmero, rapidez, no postergo, hago las cosas cuando sé que el Señor me está inquietando a trabajar con una actitud. No sigo diciendo, Señor, pero es que mira, es que tú sabes que aquí al único que le dan tanto trabajo es a mí en el trabajo. Es que mira, los jóvenes, al único que le están diciendo que siempre le toca tirar la basura es a mi hermano no la dejan. Eso es las cosas de los que pasa con los jóvenes en las casas. Mire, no estemos postergando las cosas que tenemos que hacer. Dice, hay que ser diligente en asumir y cambiar actitudes. Y la persona diligente es la que dice, ok, no me voy a estar ya excusando, no me voy a dejar dejando las cosas hasta que Dios, como dicen por ahí en Puerto Rico, hasta que Dios baje el dedo. Yo no sé qué quería decir eso, pero a la gente decía así. Esa persona diligente es que pone mucho interés, rapidez y eficacia. Eficacia es que es efectivo, que las cosas las hace bien, quedan bien. En la realización de un trabajo, o en el cumplimiento de una obligación, o en el encargo que se le ha dado. ¿Y cuál es el encargo que se nos ha dado? Ustedes son colaboradores del reino de Cristo, embajadores, para que lleven la palabra, para que prediquen. Ustedes son luz del mundo, ustedes son sal de la tierra. Hermano, ese es el encargo que Jesús nos dio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y que todos vengan al arrepentimiento. O sea, eso no es para los pastores y los líderes nada más. Eso es para cada creyente. Tenemos que ser diligentes, poner esmero, hacerlo con rapidez y eficacia, porque se nos encargó una obligación y un trabajo que tenemos que cumplir como siervos de Dios.
Y como siervos de Dios, el Señor te dice, mira, hombre, sé sacerdote de tu hogar. Ama a tus hijos, disciplínalos en amor. Ama a tu esposa, da tu vida por ella como yo di la vida por la iglesia. Mujeres, amen a sus esposos, ¿verdad? Sométanse a él, porque él está sometido a Cristo. Y entonces va a hacer las cosas correctamente. No maltraten a los hijos, hablen con amor, no sean ásperos y no sean iracundos. Pues mire, diligencia. Se nos ha dado unos encargos como creyentes, vida cristiana, estilo de vida. Y como iglesia, prediquen, hablen. Pues tenemos que ponernos las patitas, ¿verdad? Bien chévere, los patines, como decimos, y arrancar a correr para hacer lo que tenemos que hacer. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay gente, a mí me gustaría tener una casa más grande, a mí me gustaría tener un trabajo mejor, a mí me gustaría, y se casan, se quedan en el me gustaría, pero no van a trabajar, no buscan, no ahorran, no tienen sueños. Pues mire, Señor, tenemos que ponerle patitas a los sueños. Diligencia, eficacia, ¿verdad? Prudencia, persona que tiene la segunda actitud. Persona que tiene la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Yo tengo esta actitud y voy a bregar esto así, pero antes de eso, ¿pensaste en los riesgos que puedes tener por esa actitud que vas a asumir para resolver tal situación o con la que vas a enfrentar esa situación? ¿Mediste las consecuencias? Porque todas nuestras actitudes conllevan acciones que tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Amén. Entonces aquí dice, mire, la prudencia, Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se mete de cabeza ahí, en el mismo sitio, ¿verdad? Así, no señor. El prudente ve que por ahí viene el león, pues mire, yo me voy por acá. Pero hay gente que no es prudente, que es negligente y se mete de cabeza en la boca del león. Y después dice, Señor, ¿por qué tú no me oíste? Y estoy aquí metido. Porque tú lo buscaste. ¿Verdad que nos parecemos a veces así? Cuando somos imprudentes, cuando no actuamos con prudencia, yo no lo digo, lo dice la palabra y me lo aplico a mí. Si no actúo con prudencia, la Biblia dice, pues que eres necio. Porque la prudencia es como que conocimiento que te hace medir la consecuencia de algo. Si actúas al garete, como dicen los muchachos allá, pues quiere decir que no mediste, quiere decir que estás siendo necio porque no mediste consecuencias. ¿Ok? Ese es Proverbios 22:3. Sagacidad, la otra actitud. ¿Qué es la sagacidad? Es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Entonces tú comprendes y percibes lo que conlleva la situación, las acciones. Persona astuta y prudente, fíjate que todos van entrelazadas, que previene las cosas. No tienes que ver el león. El león no está ahí, no está. Yo vengo por aquí, lo más feliz, pero de momento miro así y digo, esto que me está ofreciendo el jefe que haga, como que me da algo, una espinita, como que no es tan íntegro. No estoy viendo el león, no me ha dicho nada. Pero de momento, esa sagacidad, el Espíritu Santo te alerta y dice, no te metas, salte de ahí, no dejes esa firma, ¿ok? Y el león no está ahí, pero la sagacidad te da astucia. Y la palabra nos dice que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como la serpiente. Y eso es parte del estilo de la vida cristiana. Hermano, nosotros no podemos vivir la vida cristiana como que, ay, gloria a Dios, qué bueno tú eres, Señor, todos los días te alabo, y eso, pero como que no está pasando. Hermano, hay un león por ahí, rugiente, un enemigo, buscando a quien devorar. Hay cosas que están pasando reales en el mundo que si tú no estás bien parado en Cristo y bien afincado, como decimos, te van a hacer tambalear y hasta dudar de la fe. Y no podemos darnos ese lujo en estos tiempos.
con tus hijos, tu familia, tu hogar. Ese es el tesoro que Dios te ha dado. Tú tienes que estar bien, prudente, tú tienes que estar actuando con mucha sagacidad para ver más allá, antes de que tus hijos y tus adolescentes vean o vayan o quieran decirte, sé sagaz y prevé las cosas con prudencia antes de, porque ahí vas a ser un buen consejero, vas a ser un buen sacerdote en el hogar. Igual, mujeres, esposos en los trabajos, en las situaciones, sea sagaz. Si usted está viendo situaciones, esposo que trabaja por allá, que estás todo el día lo más empaquetado en el trabajo o lo más sudado, porque también puede estar sudado apestoso a todo sol, pero va a venir otra que está sudada apestosa y te está tirando así como el ojito, pues sea sagaz. ¿Entiende? Abra los ojos. Igual las esposas, tenemos que ser diligentes, sagaces, porque como dice la persona, la palabra, la persona astuta y la persona prudente ve el peligro y lo evita. El simple, Proverbios 14:15, mira esto, el simple todo lo cree. Ay, bendito, pero es que él es tan bueno. Ay, y el esposo dice, ¿qué tú haces recibiendo mensajes de texto de fulano de tal? Ay, es que él es tan bueno porque todos los días me pregunta que cómo está fulanita, que como yo le dije, que se colgó en aquella clase y qué sé yo ni qué. Pues y como él sabe matemáticas, pues siempre Mire, ¿entiende? Abra los ojos. La palabra dice, el simple todo lo cree. La persona sagaz, este está buscando, no, esto viene por otro lado. Así que usted sáquele el calzo, como dicen. Y usted tiene que tomar su lugar como hija, como hijo de Dios. Escape por su vida. Esto no está en mis notas, pero pues si está saliendo así, pues yo le dije al Señor que, ¿verdad? Que siempre pues ponga sus palabras en mi corazón y en mi boca. Amén. Amén. Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado mira bien por dónde voy caminando. Y si sé que estoy llegando al borde y me voy a escocotar, mejor es que tú mismo te despojes de esa actitud de simpleza y de dejar las cosas como que nada está pasando y te pongas a trabajar en esas actitudes. Y por último, penúltimo, sensatez. Cualidad, la cuarta actitud, que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso es ser una persona sensata. Tienes buen juicio, tienes prudencia y en todos tus actos y decisiones muestras que estás en tu juicio. Cuando yo estuve haciendo el internado, que era en un hospital psiquiátrico en Puerto Rico, en aquel tiempo era el hospital número 1, en Sidra, la vez que yo tuve que bajar al comedor del hospital, donde iban todos los pacientes, porque ahí había pacientes que entraban y salían, ¿verdad? Outpatient. Habían pacientes que estaban internos por situaciones, yo estaba en sala de adolescentes, pues 3 días, los 5 días, y el plan tú te pasabas peleando con los planes, porque la persona necesitaba más días, ellos querían darle 3 y tú necesitas 2 semanas. Entonces la pelea era esa. Pero había los que vivían allí, los que están institucionalizados. La primera vez que yo bajé con un grupo a ese comedor, era en un sótano, y estábamos así sentados con algunos adolescentes y otros compañeros, y veo llegar ese grupo de personas que son las que viven, aquellos hombres y mujeres con miradas totalmente perdidas, sin ningún afecto. Eso le llaman en psicología afecto aplanado. No expresas nada. Una mirada perdida, literalmente, unos pelos parados, unas cosas así, una ropa en la manga por acá, unas cosas de cuadro, otras de bola, otras de línea, todos desarbolados, mal con todo, que tú decías, son los pacientes esquizofrénicos severos, que ya no están, esa gente no está, o sea, está el cuerpo. Eso a mí me desgarró el corazón tanto. Esas personas no tienen buen juicio.
Por eso no pueden ni siquiera tomar la decisión tan simple que es para ti, para mí, de peinarse bien frente a un espejo, de combinarse, de sentarse en una silla adecuadamente, porque ellos, de caminar así, porque todos caminaban así. Obviamente tienen que tener un montón de medicamentos, pero es que tú ves el no tener un juicio cabal. Es fuerte, hermano, o sea, y es duro cuando tú ves eso. Pero la palabra te dice que en la parte espiritual, cuando nosotros actuamos imprudentemente, sin sensatez, estamos siendo personas que no demostramos buen juicio. Que estamos tomando decisiones a lo loco, sin contar con Dios, metiéndonos en cuanta cosa o eventos, situaciones, y Dios ¿dónde está? Pues estamos actuando sin juicio. Y Dios te dice, no, mis hijos tienen que actuar con prudencia, con sensatez, con diligencia, con sagacidad. Y por último, con una actitud de confianza y esperanza en Dios. Amén. Estas cualidades son las que te van a permitir atravesar las pruebas y las adversidades sin rendirte, pero sí creciendo a través de ellas. Creciendo a través de ellas. ¿Qué vamos a sacar de todo esto? ¿Qué sacarán nuestros hermanos venezolanos, aun los que perdieron sus familiares? Si deciden una actitud esperanzadora en Cristo, van a crecer. Van a crecer después de esa experiencia. En María, en Puerto Rico, quizás no llegó a estos niveles, pero fue bien duro también, bien fuerte. Vimos aquello destruido, parece una bomba atómica que cayó. Hubo gente que decidió crecer. Hubo otros que decidieron quedarse en el mismo lugar y más, hubo otros que retrocedieron. Retrocedieron. Porque la actitud con la que tú enfrentas los eventos y las situaciones de la vida van a tener consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a cómo nosotros decidamos actuar. Y yo te recomiendo, y la palabra nos exhorta hoy, Salmo 37:5, ¿qué actitud asumir? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios hoy, ¿verdad? Entiendo que nos ha hablado a todos y que ha sido muy clara. Hermanos, nosotros desde que estamos en el pastorado hace 32 años estuvimos, ya este año van a celebrar los 37 años, la iglesia continuó, en agosto vamos a estar allá. Pero hay algo que yo aprendí desde niña en el Señor, y es que la vida cristiana sí se puede vivir y se puede vivir bien. No estoy diciendo perfecta, que nunca vamos a cometer un error, que nunca nos vamos a equivocar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que la vida cristiana sí se puede llevar al pie de la letra o bastante cerquita, se puede vivir bien, si nosotros decidimos y tomamos la decisión de decirle, Señor, te entrego a ti mi vida, tú eres el primero, a ti te voy a obedecer, ayúdame, porque de otra no lo voy a poder hacer y me voy a esforzar. Esa es nuestra parte, la entrega, la decisión. Entonces Dios dice, sí, este siervo como que quiere servirme, pues ven, buen siervo, yo te voy a capacitar, te voy a usar con nuestra forma, con nuestras imperfecciones, pero Dios entonces cumple su parte. Y podemos vivir una vida cristiana increciendo. En la música eso es, creo que es verdad, Eduardo, hacia arriba siempre. Se puede. No tenemos que vivir vidas estancadas, vidas con lastre. Tenemos que vivir siempre hacia arriba. Que unos van más rápido, pues gloria a Dios, Dios los bendiga. Hay gente que va en Cadillac a la iglesia y otros vamos en Hyundai. Y usted a lo mejor va en un Toyotita del qué sé yo, del 2000 o del 1996. Pues mire, porque no es todo el mundo 100. Unos son a 100, otros son a 60. Y eso lo dijo Jesús. Así que no se preocupe. Y eso que no le traiga peso. Todos vamos creciendo. Cada cual a su capacidad, como los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 2.
Pues si ustedes le dieron 1, 1,5, 3, 5, 20, pues usted va a esa capacidad. Entonces, hermano, se puede. Así que entonces tenemos que decidir hoy, Señor, yo quiero escoger por las actitudes que me van a ayudar a seguir creciendo. Diligencia, sensatez, prudencia, sagacidad y confianza y esperanza en ti. Amén. ¿Podemos decir amén a eso, iglesia? Vamos a orar y vamos a entregar eso al Señor en esta mañana y que el Señor nos ayude cada día por su gracia y su amor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hermosa tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Señor, no nos cansaremos de decir de tu bondad y tu fidelidad. Porque aún, Señor, en esta mañana aquí ha habido diferentes expresiones, Señor, de hermanos, hermanas que han proclamado tu bondad en medio de los tiempos más difíciles, Señor, severos que están pasando o han pasado. Tú eres fiel. Y cada uno quizás de los que no han hablado también han tenido sus experiencias en la vida donde tú le has acompañado en los momentos más difíciles. Tú siempre eres bueno. Señor, y en esta mañana te damos a ti la gloria y la honra y gracias por la palabra. Permítenos actuar en ella. Permítenos, Señor, que demos paso al Espíritu Santo tuyo, que siga obrando en nuestros corazones. Señor, cada uno a nuestra capacidad y cada uno, Señor Padre, en nuestra intimidad, que podamos tener esta palabra, Señor, que nos ayude a crecer y que nosotros pongamos por obra lo que por gracia tú nos has dado por tu Espíritu en esta mañana. Bendice a esta congregación, bendice, Señor, a cada hijo e hija tuya, bendice a tus jóvenes, bendice a los niños que están allá en sus clases. Señor, sabemos que tú estás haciendo una obra hermosa en esta comunidad de fe, Señor, y que aquí se siembra la palabra para que la vivamos, Señor, la practiquemos como siempre predica el pastor Ricky, Señor. Ayúdanos a ser cada día como tú eres, Jesús. Ayúdanos a crecer, moldea nuestro carácter, moldea nuestras actitudes, pero que lo que nosotros tengamos que dejar y de lo que nos tengamos que despojar, que nosotros tengamos la determinación de hacerlo porque escogemos agradarte a ti. Gracias te damos, Dios, por esta palabra y declaramos que en tu nombre dará fruto abundante en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta misma comunión, no sé si hay alguna persona que está en medio nuestro hoy y que no ha tenido la oportunidad de confesar a Cristo como su Señor y su Salvador y lo quieres hacer en esta mañana, saber que Él está para ayudarte, para bendecirte, no para juzgarte, sino para ayudarte a que todas esas actitudes y todas esas áreas en tu vida que necesitan ser transformadas, Él está para darte las fuerzas y la gracia del Espíritu para hacerlo. Si estás en esa, ¿verdad?, en esa situación y quieres entregar tu vida a Cristo hoy para que Él lo haga, yo te invito a que levantes tu mano donde estás ahí. Un momentito para orar. La levantas, la bajas y oramos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Te damos gracias, Dios, por esta palabra y gracias por la iglesia porque ha sido receptora, Señor, de ella. Declaramos tu bendición también sobre nuestros pastores. Bendíceles, Señor, en este tiempo. Revélale, Señor, tus propósitos. Guárdale, Señor, y que tu gracia sea sobre sus vidas. Bendice esta congregación, este cuerpo tuyo, que tengan una semana victoriosa, una semana donde te vean a ti obrar y tú les sigas sorprendiendo, Señor, con tu amor y tu gracia y tu fidelidad. Bendice a nuestros jóvenes y nuestros niños en este tiempo de verano. Señor, dale fuerzas, renueva sus fuerzas, Señor, y ayúdales y que puedan tener experiencias más profundas contigo cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén.